La última vez que Isabel vio su casa con las ventanas encendidas fue la noche en que sacaron el cuerpo de Ramón por la puerta de atrás. Después de eso, las luces se fueron apagando una por una, como si la casa también hubiera decidido morir. Llevaba 3 días sin dormir, 3 días cargando a Lucía en un brazo y una bolsa de ropa en el otro, caminando por el borde de un camino de tierra que no llevaba a ningún lugar conocido. El cielo estaba gris, no llovía todavía, pero el aire olía a agua, a tierra mojada, a algo que estaba por romperse. Lucía tenía 4 años, no lloraba. Eso era lo que más dolía. Una niña de 4 años que ya había aprendido a no pedir nada. Caminaba agarrada del vestido de su madre con los dedos sucios, los zapatos demasiado grandes, arrastrando los pies por la tierra suelta. De vez en cuando miraba hacia arriba, como buscando algo en la cara de Isabel, pero Isabel no podía mirarla, porque sabía que si la miraba se iba a romper ahí mismo, en medio de ese camino, y no iba a poder levantarse. Lo último que le dijo su cuñado fue esto: una mujer sola no saca adelante nada importante, ni esta casa, ni ese negocio, ni esa niña. Lo dijo de pie en la puerta del que había sido su hogar durante 6 años, el hogar que ella y Ramón levantaron juntos, el hogar donde Lucía dio sus primeros pasos, donde Isabel cocinaba pan dulce los domingos, donde colgaba la ropa limpia en el patio, mientras Ramón arreglaba la cerca y le decía, sin voltear a verla: «Huele bonito, ¿qué horneaste?». Todo eso ya no existía. Gustavo, el hermano de Ramón, llegó al tercer día del funeral con un abogado, un papel con sellos y una voz que no temblaba. Dijo que la tienda estaba a nombre de la familia Herrera, que la casa era de los Herrera, que Isabel no tenía derecho a nada porque nunca se casó por las leyes, solo por la iglesia. Isabel no gritó, no discutió, no suplicó. Se quedó de pie, con Lucía dormida en sus brazos, mirando cómo Gustavo cambiaba la cerradura con un desarmador nuevo que todavía tenía la etiqueta del precio. Y después caminó. No sabía dónde. Solo sabía que tenía que alejarse antes de que el dolor se convirtiera en algo que Lucía pudiera recordar. Caminó toda la tarde, pasó por milpas secas, por cercas de alambre oxidado, por un arroyo donde las vacas bebían agua turbia. Lucía se durmió en sus brazos y el peso se volvió insoportable, pero Isabel no la bajó. La sostuvo contra el pecho como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo, porque lo era. Cuando empezó a oscurecer, vio una casa. Estaba lejos del camino, casi escondida entre árboles viejos y maleza crecida. No tenía puerta. El techo de lámina estaba hundido en una esquina. Las paredes de adobe se veían agrietadas, manchadas de musgo y de tiempo. El patio era pura hierba seca y piedras sueltas. Parecía que nadie había entrado ahí en años. Isabel se detuvo. Lucía se movió en sus brazos, medio dormida, y murmuró algo que no se entendió. Tal vez dijo «mamá», tal vez dijo «casa». Tal vez no dijo nada y fue solo el viento entrando por las grietas de esas paredes rotas. Isabel miró esa casa como se mira a alguien que también fue abandonado, y dio un paso hacia adentro. El piso era de tierra, olía a humedad, a madera vieja, a ceniza fría. En una esquina había un fogón de barro cubierto de polvo. En otra, una mesa coja con una sola silla. Contra la pared del fondo, un petate enrollado que alguna vez fue de alguien. No había luz, no había agua, no había nada, solo silencio. Isabel bajó a Lucía con cuidado y la recostó sobre el petate.
La niña se acurrucó sin abrir los ojos como un animalito buscando calor. Isabel se quitó el rebozo y la cubrió, aunque ella misma tenía frío, aunque le temblaban las manos, aunque sentía que el pecho se le cerraba como una puerta que nadie quiere abrir. Se sentó en el suelo de tierra junto a su hija. Y por primera vez en 3 días lloró. Lloró sin hacer ruido, con la boca cerrada y los ojos apretados, para que Lucía no despertara. Lloró por Ramón, por la tienda, por el pan dulce de los domingos, por la ropa limpia en el patio, por la voz de Gustavo diciendo que ella no valía nada, por los zapatos grandes de Lucía, por ese camino largo que no llevaba a ningún sitio. Afuera, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer sobre la lámina rota. Y adentro, en esa casa sin puerta, sin luz y sin nombre, una madre abrazaba a su hija dormida mientras el mundo se deshacía en agua y en oscuridad. Pero no se fue. No se levantó para seguir caminando. Se quedó. Porque algo dentro de ella, algo pequeño y terco que todavía no se había roto del todo, le dijo que ese lugar destruido y olvidado, podía convertirse en algo. No sabía en qué, pero se quedó. La lluvia cayó toda la noche. No fue una lluvia suave, fue una lluvia pesada, de esas que suenan como si alguien tirara piedras contra la lámina. El agua se metía por la esquina donde el techo estaba hundido y formaba un charco oscuro en el piso de tierra. Isabel movió a Lucía 2 veces para alejarla de la humedad. La segunda vez, la niña abrió los ojos y preguntó: ¿Ya llegamos? Isabel tragó saliva. Sí, mi amor, ya llegamos. Lucía miró alrededor. Vio las paredes agrietadas, vio el techo roto, vio la oscuridad, pero no dijo nada. Solo se acurrucó más contra el cuerpo de su madre y cerró los ojos otra vez, como si la respuesta de Isabel fuera suficiente para que cualquier lugar se convirtiera en hogar. Isabel no durmió. Se quedó sentada contra la pared, con la espalda fría y los brazos alrededor de Lucía, escuchando la lluvia. Cada sonido la asustaba. El crujido de la madera vieja, el golpe del viento contra algo suelto en el patio. Un animal que pasó corriendo cerca de la entrada, rápido y pequeño, tal vez un tlacuache, tal vez un gato perdido. Pensó en Ramón. No en el Ramón del hospital, conectado a tubos, con la piel gris y los ojos hundidos. No en ese Ramón. Pensó en el otro, en el que llegaba de la tienda con las manos llenas de harina y decía: «Me sobraron 3 bolillos, ¿los quieres o se los doy al perro?». En el que se sentaba a la mesa sin hablar y le ponía la mano en la espalda mientras ella servía la cena. En el que una noche, cuando Lucía tenía fiebre y lloraba sin parar, cargó a la niña durante 4 horas seguidas sin sentarse, caminando de un lado a otro de la cocina, cantándole una canción que ni siquiera tenía letra, solo un sonido suave que él inventó para ella. Ese Ramón ya no existía, y lo que dejó atrás se lo quedó otro. Cuando amaneció, la lluvia se había calmado. Entraba una luz gris por el hueco de la puerta y por las grietas del techo. El aire olía a tierra mojada, a adobe húmedo, a algo antiguo y triste. Isabel se levantó despacio, con el cuerpo entumido y dolor en la espalda baja. Le dolían los pies, le dolían las rodillas, le dolía todo, pero el dolor del cuerpo era más fácil de entender que el otro. Salió al patio. Lo que vio fue un desastre,
hierba crecida hasta la cintura, piedras sueltas, un balde de plástico roto, un lazo de ropa tirado entre dos postes caídos, un árbol viejo, torcido, con las ramas bajas como brazos cansados, y más allá, entre los árboles, el sonido del río, constante, tranquilo, como si llevara años murmurando para nadie. Isabel se quedó de pie en ese patio destruido, descalza sobre la tierra mojada, con el vestido arrugado y el pelo suelto pegado al cuello. No tenía dinero, no tenía comida, no tenía a nadie, pero tenía manos. Se agachó y arrancó el primer puño de hierba, después otro, y otro, y otro. Las raíces salían duras, llenas de tierra. Se le metían astillas bajo las uñas. Le ardían los dedos, pero no se detuvo. Arrancó hierba durante 1 hora, sin descanso, sin levantar la mirada, con una concentración que no venía de la fuerza, sino de la rabia silenciosa de alguien que necesita sentir que todavía puede hacer algo. Lucía salió de la casa arrastrando el petate. «Mami, tengo hambre». Isabel se limpió las manos en el vestido y miró a su hija. La niña estaba despeinada, con los ojos todavía hinchados de sueño y una marca del petate en la mejilla. «Vamos a buscar algo», dijo Isabel. «Espérame aquí». Caminó hasta el río. El agua estaba turbia por la lluvia de la noche, pero más abajo, donde las piedras formaban un remanso, corría más clara. Isabel se arrodilló y bebió. El agua estaba fría y sabía a piedra. Después se lavó la cara, las manos, los brazos. Se quedó un momento ahí, de rodillas, mirando el agua pasar. El río no le pidió nada, no le dijo que no valía, no le quitó nada, solo pasaba. Cuando volvió a la casa encontró un nopal al costado del patio. Estaba lleno de espinas, crecido sin control, pero tenía pencas tiernas en la parte de arriba. Isabel buscó entre la basura del patio hasta encontrar un trozo de lámina que podía servir como cuchillo. Cortó 3 pencas con cuidado, raspó las espinas con una piedra y las llevó adentro. Entonces miró el fogón. Estaba cubierto de polvo gris, de ceniza vieja, de telarañas. La boca del horno estaba negra por dentro. Nadie había encendido fuego ahí en mucho tiempo. Isabel lo limpió con las manos, sacó la ceniza, sopló el polvo, buscó ramas secas debajo del árbol del patio, las partió en pedazos pequeños y las acomodó dentro del fogón. No tenía cerillos. Se quedó de rodillas frente al horno vacío, con las manos llenas de ramas, mirando ese hueco oscuro, como si le estuviera pidiendo algo que ella no podía dar. Lucía se acercó y se sentó junto a ella. ¿Vamos a cocinar? Todavía no, mi amor, todavía no. Isabel cerró los ojos, apretó las ramas entre los dedos. Y afuera el río siguió pasando, indiferente y constante, como si el mundo no se hubiera roto. Fue el perro el que llegó primero. Isabel estaba sentada en el patio, tratando de trenzar un lazo con tiras de tela vieja que encontró dentro de la casa, cuando escuchó un ruido entre la maleza. Se quedó quieta. El corazón le latió rápido, pero lo que salió de entre los arbustos no fue una persona. Era un perro flaco, color tierra, con una oreja caída y la otra parada. Tenía las costillas marcadas bajo el pelo sucio y caminaba despacio, con esa cautela de los animales que han sido golpeados o abandonados. Se detuvo a 3 metros de Isabel y se quedó mirándola con los ojos café, sin moverse, sin ladrar, sin pedir nada. Lucía lo vio desde la puerta. «¡Mami, un perro!»,
«Shh, no te acerques, déjalo». El perro se echó en la tierra, a distancia, con el hocico entre las patas. No se fue. Solo se quedó ahí, como si hubiera encontrado un lugar donde echarse, y eso fuera suficiente. Isabel lo miró un largo rato. «Tú también estás solo, ¿verdad?», murmuró. No le dio comida porque no tenía, pero no lo espantó. Y eso para un animal acostumbrado a que lo corran fue suficiente. Esa mañana Isabel tomó una decisión. Necesitaba fuego. Sin fuego no podía cocinar, no podía hervir agua, no podía darle de comer a Lucía nada más que nopal crudo. Tomó a la niña de la mano y caminó hacia el pueblo. No sabía ni cómo se llamaba el pueblo. Solo había visto, desde el camino la noche anterior, un grupo de casas bajas con techos de teja y una iglesia pequeña con la pintura descarapelada. Ahora, caminando por la calle principal bajo el sol de la mañana, vio más. Una tienda con la cortina de metal a medio subir, una señora barriendo la banqueta con una escoba de varas, dos hombres sentados afuera de una casa tomando café en jarros de barro, un burro amarrado a un poste. Nadie la saludó. Todos la miraron. Isabel sintió las miradas como piedras pequeñas. En el vestido arrugado, En los zapatos sucios. En la niña callada, agarrada de su mano. En todo lo que su apariencia decía sin que ella abriera la boca. Esta mujer no tiene nada. Entró a la tienda. Detrás del mostrador había una mujer mayor, baja, de piel morena y manos gruesas, con un delantal azul desteñido y el pelo recogido con un pasador viejo. Tenía los ojos oscuros y pequeños, y miraba a Isabel con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que tienen las personas de pueblo cuando ven una cara nueva. «Buenos días», dijo Isabel. «Buenos días. ¿Qué necesita?» Isabel tragó saliva. Las palabras le costaron más de lo que esperaba. «Necesito cerillos, y si tiene algo de arroz o frijol. Yo no tengo dinero ahora, pero puedo trabajar, puedo limpiar, puedo lavar ropa, lo que sea. Solo necesito darle de comer a mi hija». La mujer miró a Lucía. La niña estaba de pie junto al mostrador, con la mano todavía agarrada al vestido de su madre, mirando un frasco de dulces de tamarindo que estaba en la repisa de abajo. La mujer no dijo nada durante un momento largo. Después se dio la vuelta, abrió un costal que estaba detrás del mostrador y sacó un puño de frijol negro. Lo puso en una bolsa de plástico. Añadió un poco de arroz. Después sacó una caja de cerillos, un trozo de jabón de barra y 3 tortillas envueltas en una servilleta de tela. Lo puso todo sobre el mostrador. «No me debe nada», dijo la mujer, «pero si quiere trabajar, mi patio necesita una barrida». Isabel apretó los labios. No lloró. No podía darse ese lujo delante de su hija. Pero la garganta se le cerró y tardó unos segundos en poder hablar. «Gracias, señora. Consuelo, me llamo Consuelo». «Gracias, doña Consuelo». La mujer asintió y después, sin decir más, sacó un dulce de tamarindo del frasco y se lo dio a Lucía. La niña miró a su madre como pidiendo permiso. Isabel asintió. Lucía tomó el dulce con las 2 manos como si fuera algo valioso, algo que podía desaparecer si no lo sostenía con fuerza. De regreso a la casa, con la bolsa de comida contra el pecho, Isabel caminó más rápido. No por prisa, por algo parecido a la urgencia de quien siente que si no hace algo pronto, la poca fuerza que tiene se le va a escapar. Llegó al patio. El perro seguía ahí, echado en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en toda la mañana. Levantó la cabeza cuando las vio llegar y movió la cola una vez. Solo una vez. Isabel entró a la casa. Acomodó las ramas en el fogón. Sacó un cerillo de la caja.
Las manos le temblaban, no de frío, de algo más hondo. Raspó el cerillo contra la caja. La llama apareció, pequeña, amarilla, temblando en el aire oscuro de esa cocina abandonada. Isabel la acercó a las ramas secas. El fuego tardó en prender. Sopló con cuidado, despacio, protegiendo la llama con la mano como se protege algo frágil. Una ramita crujió, después otra. Una línea de humo subió, delgada y gris, hacia el techo. Y entonces el fuego prendió. No fue un fuego grande. Fue una llama pequeña, modesta, apenas suficiente para calentar un jarro. Pero la cocina se llenó de luz anaranjada, de calor, del olor a madera quemándose, y por un instante, solo un instante, esa casa destruida se sintió como un lugar donde alguien vivía. Lucía se sentó junto al fogón y estiró las manos hacia el calor. «Está calientito, mami». Isabel puso agua en un jarro de barro que encontró en un rincón, agrietado, pero que todavía servía. Lavó los frijoles, los puso a hervir. El sonido del agua burbujeando llenó la cocina como una conversación pequeña, íntima, como si la casa estuviera despertando después de un sueño largo. Mientras los frijoles se cocían, Isabel salió al patio y se sentó en una piedra. El sol de media mañana le calentó la cara. Cerró los ojos. Escuchó el río. Escuchó el fuego dentro de la casa. Escuchó a Lucía hablándole al perro desde la puerta, con esa voz suave que usan los niños cuando hablan con los animales, como si fueran personas que simplemente no contestan. «Tú no tienes casa, ¿verdad? Nosotras tampoco teníamos, pero mi mamá encontró una. A lo mejor tú también puedes quedarte». Isabel abrió los ojos. El perro estaba más cerca, ya no a 3 metros, a 1, echado en la tierra, con las orejas relajadas, mirando a Lucía con esa paciencia infinita de los perros viejos. Y adentro, los frijoles hervían despacio, y el humo salía por las grietas del techo y subía hacia el cielo gris como una señal que nadie había enviado desde esa casa en mucho, mucho tiempo. Esa tarde Isabel barrió el patio de Doña Consuelo. Era un patio grande, con macetas de barro, un tendedero con ropa, un lavadero de piedra y un gallinero con 4 gallinas rojas que picoteaban el suelo sin prisa. Isabel barrió cada rincón, juntó las hojas secas, recogió las piedras sueltas. Lavó el piso del corredor con agua y jabón. Consuelo la observaba desde la cocina, sentada en un banquito, desgranando mazorcas. «¿De dónde viene?», preguntó sin levantar la vista. «De lejos», dijo Isabel. «¿Tiene familia?». «Solo a mi hija». Consuelo no hizo más preguntas, pero cuando Isabel terminó, le dio un paquete envuelto en papel, 4 tortillas más, un pedazo de queso fresco y 2 huevos. «Mañana voy a necesitar que me ayude a acomodar unos costales, si quiere venir». «Voy a venir», dijo Isabel. Caminó de regreso con Lucía y con la comida. El sol estaba bajando y el cielo se ponía naranja detrás de los cerros. El río brillaba con la última luz. El aire olía a humo de leña, a tortilla caliente de alguna casa lejana, a tierra que se enfriaba después del sol. Cuando llegó a la casa, el perro estaba sentado junto a la puerta, como esperándolas. Lucía soltó la mano de su madre y se acercó despacio. Se agachó. El perro le olió los dedos. Y después, con cuidado, como si lo hubiera pensado mucho, puso la cabeza sobre la rodilla de la niña. Lucía volteó a ver a Isabel con los ojos brillantes. «Mami,
¿Se puede llamar Canelo? Isabel miró al perro, miró a su hija, miró esa casa rota que olía a frijoles y a humo, miró el cielo que se apagaba. Y por primera vez en muchos días, algo en su pecho se aflojó. No fue alegría, no fue paz, fue algo más pequeño, más humilde, como un nudo que se suelta un poco, como una puerta que se abre apenas una rendija y deja entrar un hilo de luz. Se puede llamar Canelo, dijo Isabel. Esa noche cenaron frijoles con tortilla y queso. Lucía se sentó en el petate con el plato en las piernas y Canelo echado junto a ella. Isabel comió despacio, sentada en el suelo, junto al fogón que todavía guardaba calor. El fuego ya se había apagado, pero las brasas brillaban en la oscuridad como ojos rojos y mansos. Afuera, los grillos cantaban, el río murmuraba, el viento movía las ramas del árbol viejo. Lucía se durmió con la mano sobre el lomo de Canelo. Isabel la cubrió con el rebozo. Después se quedó un rato sentada mirando las brasas. Pensó en todo lo que no tenía: dinero, papeles, ropa limpia, un techo completo, una cama, una estufa, un futuro. Pero también pensó en lo que sí tenía: una niña dormida, un perro que se quedó, un fogón que volvió a encenderse, una mujer que le dio frijoles sin pedirle nada, y un lugar, por destruido que estuviera, donde nadie le decía que no valía. Se acostó junto a Lucía, cerró los ojos, y antes de dormirse, escuchó algo que no había escuchado en mucho tiempo: silencio sin miedo. Pasaron los días, y cada uno le costó a Isabel un esfuerzo que nadie veía. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba negro, y el frío se metía por cada grieta de la casa como un animal hambriento. Lo primero que hacía era encender el fogón. Ya tenía un sistema. Guardaba las brasas de la noche anterior cubiertas con ceniza, y por la mañana solo necesitaba soplar y agregar ramas secas. El fuego volvía rápido, como si también él hubiera aprendido a confiar en ella. Después calentaba agua, hervía frijoles si quedaban, hacía tortillas con un poco de masa que doña Consuelo le fiaba contra trabajo. Las tortillas de Isabel no salían redondas, salían ovaladas, irregulares, con bordes gruesos y centros delgados. Lucía las comía sin quejarse. Canelo comía los pedazos que se rompían. Nadie decía nada sobre la forma. Por las mañanas, Isabel trabajaba en el patio. Arrancó toda la hierba en 4 días. Juntó las piedras sueltas y las acomodó para hacer un camino desde la puerta hasta el árbol viejo. Encontró, debajo de un montón de basura, una cubeta de metal abollada que todavía servía para cargar agua del río. Encontró un machete oxidado envuelto en un costal y lo afiló raspándolo contra una piedra plana hasta que pudo cortar ramas. Cada cosa que encontraba era como desenterrar un pedazo de la vida de alguien que ya no estaba. Debajo de la mesa coja encontró un plato de peltre azul con el borde descascarado. Detrás del fogón, un comal de barro partido a la mitad. En un rincón, una caja de madera con 3 veladoras gastadas, un rosario de cuentas de madera y una fotografía tan vieja y manchada que no se distinguía quién era la persona. Isabel limpió cada objeto. Los puso en la repisa de la cocina, alineados, como si decorar ese espacio destruido fuera una forma de decirle a la casa: alguien vive aquí, alguien te cuida. Lucía la ayudaba a su manera. Barría con una escoba que Isabel hizo amarrando varas a un palo. Cargaba piedras pequeñas en las manos.
Le hablaba a Canelo todo el tiempo, como si el perro fuera su confidente, su hermano, su mejor amigo. Canelo, mira, mi mamá ya limpió la cocina. ¿Verdad que se ve bonita? Bueno, todavía no tan bonita, pero ya no huele feo. El perro la seguía a todas partes. Dormía junto a ella. Se sentaba afuera de la casa cuando Lucía estaba dentro, como un guardia flaco y silencioso que nadie contrató, pero que no pensaba irse. Isabel caminaba al pueblo cada mañana. Barría el patio de Doña Consuelo, acomodaba costales, limpiaba la tienda. A cambio, recibía lo justo para comer: un poco de maíz, frijol, huevos, a veces un pedazo de piloncillo que Lucía chupaba durante horas como si fuera un tesoro. Consuelo no hacía preguntas. Eso era lo que más agradecía a Isabel. La mujer hablaba poco, con frases cortas y secas, pero siempre decía lo necesario en el momento exacto. Un día, mientras Isabel trapaba el piso de la tienda, Consuelo dijo sin mirarla: «Esa casa donde vive era de don Aurelio. Se murió hace como 6 años. No tenía familia. Nadie la reclamó. El municipio se olvidó de ella». Isabel dejó de trapear. ¿Nadie la quiere? Nadie la quiere. Está muy lejos del pueblo y el techo está malo, pero el terreno es bueno. Y el horno de atrás, ese horno grande de barro, don Aurelio horneaba pan ahí, el mejor pan del pueblo. La gente venía desde San Miguel a comprarle. Isabel no dijo nada, pero esa noche, cuando Lucía ya dormía, salió al patio con una veladora y caminó hasta la parte de atrás de la casa. Ahí estaba el horno. No lo había visto bien hasta ahora. Era un horno de barro grande, redondo, con una boca ancha cubierta de hollín y telarañas. Estaba cubierto de enredaderas secas. Una grieta le cruzaba un costado, pero la estructura estaba entera. Los ladrillos de abajo seguían firmes. La base de piedra no se había movido. Isabel puso la mano sobre la boca del horno. El barro estaba frío, áspero, viejo, pero estaba ahí. Cerró los ojos y recordó algo. Un olor. Harina con piloncillo, manteca caliente, pan dorándose. El olor de los domingos en su casa con Ramón, cuando ella encendía la estufa temprano y horneaba conchas y cuernos y polvorones mientras él abría la tienda y Lucía dormía todavía en su cuna, envuelta en una cobija amarilla que ya no existía. Abrió los ojos, miró el horno, y por primera vez desde que llegó a esa casa, no pensó en lo que había perdido, pensó en lo que podía hacer. Lo vio por primera vez una mañana en que fue al río a lavar ropa. Estaba arrodillada en las piedras de la orilla, tallando el vestido de Lucía contra una roca plana, con las manos rojas por el agua fría y los nudillos raspados. El sol apenas calentaba. La niebla todavía flotaba entre los árboles como un animal perezoso que no quería irse. Y entonces lo vio. Estaba del otro lado del río, más arriba, donde el agua era más angosta y las piedras más grandes. Era un hombre alto, no joven pero tampoco viejo, con sombrero de palma, camisa de manta remangada hasta los codos y botas de trabajo gastadas. Estaba cortando troncos. Los cortaba con un hacha, con golpes lentos y rítmicos, sin apuro, sin esfuerzo visible, como si llevara toda la vida haciendo eso y su cuerpo ya no necesitara pensar para hacerlo. No la miró. O si la miró, Isabel no se dio cuenta. Terminó de lavar y se fue. Pero al día siguiente, cuando volvió al río, él estaba ahí otra vez, en el mismo lugar, cortando. El sonido del hacha contra la madera llegaba amortiguado por el agua, rítmico, constante, casi tranquilizador, como el latido de algo grande y paciente. Esta vez el hombre levantó la vista un momento, solo un momento. La miró desde el otro lado del río sin expresión, sin gesto, sin saludo. Después
volvió a su trabajo. Isabel sintió algo raro, no miedo, no incomodidad, algo más parecido a la sensación de ser vista por alguien que no espera nada a cambio. Al tercer día, Isabel estaba lavando el petate en el río cuando escuchó pasos en la orilla. No el sonido del hacha, pasos. Se tensó. Apretó la tela entre las manos, pero no era él. Era doña Consuelo, que venía caminando por la vereda con un balde en la mano. ¿Viene por agua?, preguntó Isabel. Vengo a ver cómo está mi lavadero, dijo Consuelo, señalando unas piedras planas más abajo. Antes lavaba aquí todos los lunes, pero me duelen mucho las rodillas. Se sentó en una piedra grande, con un quejido suave, y se quedó mirando el río. Después miró hacia donde estaba el hombre cortando troncos. «Ese es Martín», dijo, como si Isabel hubiera preguntado. «Trabaja la madera. Vive solo en una casa más arriba del río, pasando el puente viejo. No habla mucho, pero es buen hombre, de los que quedan». Isabel no contestó. «Su esposa murió hace como 4 años», siguió Consuelo, desgranando las palabras con la misma calma con que desgranaba mazorcas. «Desde entonces vive solo. No baja al pueblo casi nunca. Viene al río, corta su madera, la lleva al aserradero de San Miguel y regresa. Así todos los días». «¿Por qué me cuenta eso?», preguntó Isabel sin levantar la vista de la ropa. «Porque usted lo vio, y él la vio a usted. Y cuando 2 personas que viven solas se ven junto a un río en un pueblo donde no pasa nada, la gente va a hablar. Y es mejor que usted sepa quién es antes de que le cuenten lo que no es». Isabel no dijo nada más. Consuelo tampoco. Se quedaron un rato en silencio, escuchando el agua, el hacha lejana, los pájaros. Después Consuelo se levantó, recogió su balde y dijo: «Mañana le voy a dar una gallina. Ya me sobran y una no pone. Pero las otras 2 sí. Los huevos le van a servir». Y se fue caminando despacio por la vereda, con el balde vacío colgando de la mano, sin mirar atrás. Esa tarde, mientras Isabel reparaba la mesa coja con un trozo de madera y un clavo que encontró en el patio, escuchó algo afuera. Salió. Canelo estaba parado junto a la cerca de piedras, con las orejas levantadas, mirando hacia el camino. Había algo recargado contra la cerca que no estaba ahí esa mañana. Era un atado de leña. 6 troncos cortados, del tamaño exacto para el fogón, amarrados con un lazo de ixtle. Cortados limpio, con hacha. Isabel miró los troncos, miró el camino vacío, miró hacia el río, pero desde ahí no se veía nada, solo los árboles y la niebla que volvía a bajar con la tarde. No había nota, no había nada, solo la leña. Canelo olió los troncos, movió la cola una vez y regresó a echarse junto a la puerta. Isabel cargó la leña dentro, la acomodó junto al fogón. Se quedó un momento de pie, mirando esos troncos bien cortados en su cocina, y sintió algo que no supo nombrar. No era gratitud exactamente, era algo más pequeño y más difícil. Era la sensación de que alguien, en algún lugar cercano, había pensado en ella sin que ella lo supiera. Había pensado: esa mujer necesita leña. Y se la había llevado sin esperar que lo viera, sin esperar que le diera las gracias, sin esperar nada. Esa noche, el fuego ardió más fuerte que nunca. Isabel calentó agua y bañó a Lucía en la cubeta de metal. La niña se rió cuando el agua tibia le cayó en los hombros. Fue una risa pequeña, rápida, casi tímida, como si Lucía no estuviera segura de que reírse estuviera permitido. Pero se rió, y el sonido llenó esa cocina oscura como algo que llevaba mucho tiempo esperando entrar. Isabel pasó 3 días limpiando el horno. Arrancó las enredaderas secas a mano,
Sacó la tierra acumulada con un palo. Barrió la ceniza vieja del interior capa tras capa, como si estuviera excavando algo enterrado. Encontró nidos de ratón. Encontró un trozo de tela quemada. Encontró en el fondo una cuchara de palo negra por el hollín, lisa de tanto uso, con el mango gastado por una mano que la sostuvo miles de veces. La cuchara de don Aurelio. Isabel la lavó en el río, la talló con arena hasta que la madera volvió a verse clara. La puso en la repisa de la cocina, junto al plato de peltre azul y la fotografía vieja. El cuarto día revisó la grieta del horno. Pasaba los dedos por ella, midiendo el daño. No era profunda, pero si encendía fuego con la grieta abierta, el calor se iba a escapar y el pan no iba a cocer parejo. Necesitaba barro, barro del bueno, arcilloso, del que se pega y se endurece con el calor. Caminó río abajo con Lucía y con Canelo hasta un recodo donde la orilla era de tierra rojiza. Se arrodilló y empezó a sacar barro con las manos. Lucía se sentó a su lado e hizo lo mismo, hundiendo los dedos en la tierra mojada con una seriedad que no correspondía a su edad. ¿Para qué es, mami? Para arreglar el horno. ¿Vamos a hacer pan? Vamos a intentar. Lucía sonrió. No grande, solo una curva ligera en los labios, pero suficiente para que Isabel sintiera que algo dentro de ella se reconstruía al mismo tiempo que el horno. Cargaron el barro en la cubeta. Pesaba. Isabel la cargó con los dos brazos y Lucía caminó adelante, espantando las gallinas que doña Consuelo le había dado el día anterior. Eran 3, no una como había dicho. 3 gallinas coloradas que ahora picoteaban el patio como si siempre hubieran vivido ahí. Isabel mezcló el barro con paja seca y agua hasta hacer una pasta espesa. Después, con las manos, tapó la grieta del horno. Alisó la superficie. Presionó con los dedos, con los nudillos, con las palmas. El barro se sentía fresco y vivo entre sus manos, como algo que obedecía, algo que se dejaba formar. Dejó secar el barro un día entero. Al siguiente, encendió un fuego pequeño dentro del horno, solo para calentarlo, para que el barro se cociera despacio y la reparación se endureciera. El humo salió por la boca del horno y subió derecho hacia el cielo. Doña Consuelo, que estaba en su tienda a 1 kilómetro de distancia, lo vio. «Mira nada más», murmuró para sí misma, desgranando una mazorca. «El horno de don Aurelio». Al día siguiente, Isabel preparó la primera masa. No tenía casi nada. Harina que le fió Consuelo, manteca, un poco de azúcar, sal, agua del río hervida y tibia. Pero sus manos sabían qué hacer. No necesitaba recetas. Su cuerpo recordaba. Los dedos hundidos en la masa, el ritmo del amasado, la presión justa, el momento exacto en que la masa deja de pegarse y se vuelve lisa, suave, obediente. Lucía la miraba desde el piso, sentada con las piernas cruzadas y Canelo echado a su lado. ¿Ya mero? Todavía no, mi amor. El pan necesita tiempo, necesita descansar. ¿El pan descansa? Sí. La masa tiene que crecer. Hay que dejarla sola un rato para que se infle. ¿Como cuando tú te sientas en el patio y no hablas? Isabel dejó de amasar un momento. Miró a su hija. Esa niña de 4 años que veía todo, que entendía todo, que comparaba el silencio de su madre con la masa que necesita reposo para crecer. Sí, mi amor, algo así. Cubrió la masa con un trapo húmedo y la dejó cerca del fogón para que el calor la ayudara a levar.
Mientras esperaba, salió al patio. El sol estaba alto. Las gallinas rascaban la tierra. Canelo dormitaba bajo el árbol. La ropa que lavó en la mañana se secaba en el lazo que había tendido entre dos postes, y más allá, en el río, se escuchaba el golpe rítmico del hacha. Isabel no miró hacia allá, pero escuchó, y el sonido se mezcló con el calor del día y el olor de la masa y la quietud del patio, como si todo eso fuera parte de lo mismo, como si la vida, después de romperse, estuviera armándose de nuevo con pedazos que no eran los originales, pero que encajaban de todas formas. Cuando la masa creció, Isabel formó los panes. Hizo 6 piezas redondas, no muy grandes, con una cruz marcada arriba con el filo de un cuchillo. Los puso sobre una lámina de metal limpia y los llevó al horno. El horno ya estaba caliente. El barro reparado había resistido. Las brasas brillaban adentro como un corazón encendido. Isabel metió la lámina con los panes. Cerró la boca del horno con un pedazo de lámina que usaba como tapa y esperó. El olor empezó a salir después de 20 minutos. Primero fue un olor suave, como una pregunta. Después creció. Se hizo más fuerte, más dulce, más cálido. Llenó la cocina. Salió al patio. Llegó hasta el camino. Lucía se levantó del piso y caminó hasta el horno como atraída por algo que no podía resistir. Huele como en la casa de antes, mami. Isabel cerró los ojos. Sí, olía como antes, como los domingos, como la cocina con Ramón, como la vida que le quitaron. Pero esta vez el olor venía de sus propias manos, de su propio trabajo, de un horno que ella misma reparó en una casa que nadie quería. Sacó los panes. Estaban dorados, irregulares, no perfectos. Uno estaba un poco quemado de abajo, otro se había abierto por un lado, pero estaban hechos, estaban calientes, estaban vivos. Lucía tomó uno con las 2 manos y lo partió. El vapor salió de adentro como un suspiro. La niña mordió el pan, masticó despacio, y después miró a su madre con los ojos muy abiertos, como si acabara de descubrir algo que no sabía que existía. Está rico, mami. Está muy rico. Isabel se sentó en el suelo de la cocina con un pan en las manos y comió. El pan estaba caliente, sabía a harina, a piloncillo, a leña, a esfuerzo, a todo lo que había hecho desde que llegó a esa casa rota. Canelo se acercó y le puso la cabeza en la rodilla. Afuera, las gallinas cantaron, y el olor del pan siguió subiendo, lento y firme, por encima del techo roto, por encima de los árboles, hasta perderse en el cielo de la tarde como una promesa que nadie había dicho en voz alta. El olor del pan llegó al pueblo antes que Isabel. Fue doña Remedios, la mujer que vivía junto a la iglesia, la primera en decirlo. Estaba tendiendo ropa en su patio cuando el viento cambió y trajo algo que no había olido en años. «Huele a pan de don Aurelio», le dijo a su vecina, una mujer delgada llamada Petra, que siempre barría la banqueta aunque no hubiera hojas. «¿No lo sientes?» Petra se detuvo con la escoba en el aire y levantó la nariz. «No seas ridícula, Remedios. Don Aurelio tiene 6 años muerto». «Pues alguien encendió ese horno. Yo conozco ese olor. No hay otro horno así en 10 kilómetros». La noticia se movió por el pueblo como el humo, despacio, sin prisa, pero metiéndose en todas partes. En la tienda de Consuelo, 2 mujeres preguntaron si era cierto que la forastera estaba usando el horno del difunto. En la plaza,
Los hombres que tomaban café dijeron que esa casa iba a caerse con la primera lluvia fuerte. La señora que vendía verduras en el mercado del sábado dijo que había visto humo salir de atrás de la casa y que seguro esa mujer estaba quemando basura. Consuelo no dijo nada. Cuando le preguntaron, se limitó a pesar 1 kilo de azúcar y cambiar de tema. Pero al tercer día de pan, Isabel caminó al pueblo con 6 piezas envueltas en un trapo limpio. Entró a la tienda de Consuelo y las puso sobre el mostrador. Son para usted, por todo lo que me ha dado. Consuelo miró los panes, los tocó con los dedos. Levantó uno y lo olió con los ojos cerrados, como quien escucha una canción que creía olvidada. Está bueno, dijo. Solo eso. Pero la forma en que lo dijo, bajito, con la voz un poco raspada, significaba mucho más. Después abrió un cajón, sacó un paquete de levadura seca y 1 kilo de harina y los puso frente a Isabel. Si va a hacer pan, hágalo bien, y haga más. La gente de este pueblo es chismosa, pero también tiene hambre. Isabel volvió a la casa con la harina y la levadura. Esa tarde hizo 12 panes. Al día siguiente, 18. Los dejaba enfriar sobre la mesa del patio, tapados con un trapo, y el olor se extendía por el camino como una invitación que no necesitaba palabras. La primera persona que llegó a comprar fue una mujer joven con un bebé en el rebozo y un niño de la mano. Se quedó parada junto a la cerca de piedras, sin entrar al patio, mirando la casa con una mezcla de curiosidad y vergüenza. —¿Es cierto que vende pan? —preguntó. —Sí —dijo Isabel desde el patio—. Pase. La mujer entró despacio, como si estuviera entrando a un lugar sagrado o prohibido. Miró el patio barrido, las gallinas, el lazo con ropa, el árbol viejo. Miró a Lucía sentada en el suelo, dibujando en la tierra con un palo. Miró a Canelo echado junto a ella. —¿Cuánto cuesta? Isabel no había pensado en eso. No había pensado en precios. Solo había pensado en hacer pan. 2 pesos la pieza, dijo, porque era lo que costaba en la tienda de Consuelo y no se le ocurrió otra cosa. La mujer compró 4 panes. Pagó con monedas que sacó de una bolsa de tela bordada. Cuando mordió uno, ahí mismo, de pie en el patio, cerró los ojos un instante y dijo: «Sabe como el que hacía don Aurelio». «No conocía a don Aurelio», dijo Isabel. «Era un hombre bueno, callado, hacía el mejor pan. Cuando se murió, nadie volvió a encender ese horno. Es bonito que alguien lo haya hecho». Se fue caminando por el sendero con el bebé dormido y el niño comiendo pan. Y algo cambió ese día, algo que Isabel no pudo ver, pero que sintió como se siente un cambio de viento, un movimiento en el aire que anuncia algo diferente. Al día siguiente vinieron 2 personas más, después 3, después una señora con un encargo de 10 panes para un bautizo. Isabel trabajó toda la tarde amasando, formando, horneando. Le dolían los brazos, le dolía la espalda, se le quemó un dedo con la lámina caliente del horno, pero siguió. Lucía le ayudaba a contar los panes. Los ponía en fila sobre la mesa y los numeraba con el dedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mami, ¿6 más 4 son 10? Sí, mi amor. Entonces, ya están todos. Y la niña sonreía con una satisfacción seria, como si contar panes fuera el trabajo más importante del mundo. Pero no todo fue bueno. Petra, la vecina de doña Remedios, empezó a hablar. ¿Ustedes saben quién es esa mujer? Nadie la conoce.
Nadie sabe de dónde viene. Llega sola con una niña, se mete en una casa que no es suya y ahora vende pan como si fuera la dueña. ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio derecho? Lo decía en el mercado, en la plaza, afuera de la iglesia. Lo decía con esa voz que usan las personas que confunden la desconfianza con la prudencia. A lo mejor tiene problemas con la ley. A lo mejor le quitaron la niña y se la robó. A lo mejor es de esas mujeres que andan huyendo de algo malo. Las palabras llegaron a Isabel de la manera en que siempre llegan las palabras en los pueblos pequeños, a través de alguien que las repite con cara de preocupación fingida. Fue doña Remedios, que un día fue a comprar pan y mientras pagaba, dijo con voz suave: «No le haga caso a Petra. Habla mucho, pero no sabe nada. Usted siga con lo suyo». Isabel asintió sin decir nada. Pero esa noche, después de que Lucía se durmió, se quedó sentada junto al fogón con las manos apretadas sobre las rodillas, mirando las brasas, y el miedo volvió. Ese miedo viejo, conocido, que tenía la voz de Gustavo y la forma de una cerradura cambiada y el peso de un papel con sellos que decía que ella no tenía derecho a nada. ¿Y si Petra tenía razón? ¿Y si alguien le decía que se fuera? ¿Y si la casa no era de nadie, pero tampoco era de ella, y un día llegaba alguien a quitársela como le quitaron todo lo demás? Canelo se acercó y le puso la cabeza en el regazo. Isabel le acarició la oreja caída sin darse cuenta, con movimientos automáticos, como si la mano supiera que el cuerpo necesitaba tocar algo vivo. «Estamos bien», le dijo al perro en voz baja. «Estamos bien». No estaba segura de si le hablaba a Canelo o a sí misma. La leña siguió apareciendo. Cada 3 o 4 días, Isabel encontraba un atado nuevo recargado contra la cerca de piedras. Siempre los mismos troncos cortados limpio, del tamaño exacto para el fogón, amarrados con lazo de ixtle. Nunca una nota, nunca una explicación, solo la madera. Isabel nunca lo mencionó con nadie, pero una mañana, mientras lavaba ropa en el río, Martín estaba más cerca que de costumbre, no al otro lado del río, en la misma orilla, unos 30 metros arriba, apilando troncos cortados sobre una carreta vieja jalada por un burro gris. Isabel lo miró un momento. Él estaba de espaldas, cargando un tronco sobre el hombro con un movimiento fluido, sin esfuerzo. Tenía las manos grandes, agrietadas, oscurecidas por el trabajo. La camisa de manta le colgaba suelta. Se movía despacio, con esa economía de movimiento que tienen los hombres que trabajan solos y no necesitan impresionar a nadie. Cuando se dio la vuelta para acomodar el tronco en la carreta, la vio. Se quedaron mirándose un momento. 3 segundos, tal vez 4. El río entre ellos, los pájaros arriba, el sol entrando entre las ramas. Martín inclinó la cabeza en un gesto mínimo. No fue un saludo completo, fue un reconocimiento, como decir: la veo, sé que está ahí. Isabel devolvió el gesto, y los dos volvieron a su trabajo sin decir una palabra. Pero algo se había movido, algo invisible, como una piedra que se suelta en el fondo de un río y cambia la dirección del agua sin que nadie lo note. Pasaron varios días. Isabel horneaba pan todos los días ahora. El negocio crecía despacio, como todo lo que crecía en esa casa, con paciencia,
con esfuerzo, sin garantías. Había comprado 2 costales de harina con el dinero del pan. Había conseguido manteca, azúcar, canela. Estaba experimentando con nuevas recetas: pan de piloncillo, pan con anís, empanadas de calabaza. Un martes por la mañana, Isabel estaba en el patio acomodando leña cuando escuchó pasos en el camino. Pasos pesados, de botas. Se irguió y miró hacia la cerca. Era Martín. Estaba de pie junto a la cerca de piedras, con el sombrero en la mano y una tabla larga de madera clara recargada contra el hombro. Tenía la cara seria, tostada por el sol, con arrugas alrededor de los ojos que no eran de la edad, sino del viento y del trabajo, y de mirar lejos durante mucho tiempo. «Buenos días», dijo. Su voz era más grave de lo que Isabel esperaba, baja, tranquila, como el sonido del río cuando pasa por las partes hondas. «Buenos días», respondió Isabel. Martín miró la casa, miró el techo, miró la esquina donde la lámina estaba hundida. «Le falta un poste ahí», dijo, señalando con la barbilla. «Por eso se hunde. Si no se arregla antes de las lluvias, se le va a meter el agua por todo ese lado». Isabel miró el techo. Sabía que tenía razón. Llevaba semanas preocupándose por eso cada vez que llovía. «Lo sé», dijo, «pero no sé cómo arreglarlo». Martín asintió. Bajó la tabla del hombro y la recargó contra la cerca. «Esta tabla es de encino, no se pudre con el agua». «Le puede servir para el poste». Isabel miró la tabla, miró a Martín, buscó en su cara alguna intención, algún interés, algo que explicara por qué un hombre que no la conocía le traía madera y leña y ahora le decía cómo arreglar su techo. Pero no encontró nada, solo una cara seria y unos ojos oscuros que miraban sin pedir. «Gracias», dijo Isabel. Martín se puso el sombrero. «El poste viejo hay que sacarlo primero. Si quiere, puedo venir mañana a ayudarle. No es trabajo de una persona sola». Se hizo un silencio. Canelo salió de la casa y se acercó a Martín. Le olió las botas, movió la cola. Martín se agachó y le rascó detrás de la oreja con una naturalidad que decía que ese hombre conocía a los perros, que había tenido perros, que sabía cómo tocarlos. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Canelo», dijo Lucía desde la puerta. «Yo le puse el nombre». Martín miró a la niña, y por primera vez su cara cambió. No sonrió exactamente, pero algo en los ojos se suavizó, como hielo que empieza a derretirse desde adentro. «Es buen nombre», dijo. «¿Usted tiene perro?», preguntó Lucía. «Tenía uno, se llamaba Duque». «¿Y dónde está?». «Se murió, ya estaba muy viejo». Lucía lo pensó un momento. Canelo también estaba solito antes, pero ya no, porque nos tiene a nosotras. Martín no dijo nada, pero bajó la mirada un segundo, solo un segundo, y cuando la levantó, Isabel vio algo en sus ojos que reconoció, porque era lo mismo que ella veía en el espejo las pocas veces que se miraba. Soledad. Soledad vieja, honda, acomodada en el pecho como un mueble que lleva tanto tiempo en el mismo lugar que ya parece parte de la pared. «Mañana vengo temprano», dijo Martín, «antes del calor». Dio la vuelta y caminó de regreso por el sendero, con los hombros anchos y el paso largo, sin mirar atrás. El sombrero de palma le hacía una sombra que le tapaba la cara. Isabel lo miró irse. Canelo se sentó junto a ella y los dos miraron al hombre desaparecer entre los árboles. Y el silencio que dejó fue diferente al silencio de antes. No fue un silencio vacío, fue un silencio que tenía algo adentro, algo que todavía no tenía nombre. Martín llegó al día siguiente cuando el sol apenas asomaba detrás de los cerros.
traía herramientas en un morral de cuero, un serrucho, un martillo, clavos, un nivel hecho con un tubo de vidrio lleno de agua. Trabajó toda la mañana sin hablar más que lo necesario. «Sostenga aquí. Páseme esos clavos. Esa lámina hay que voltearla. El lado bueno va arriba». Isabel trabajó a su lado. Sostuvo tablas, pasó herramientas. Subió al techo cuando Martín le dijo cómo hacerlo y clavó láminas donde él le indicó. Tenía las manos llenas de astillas y los brazos cansados, pero no se detuvo. Lucía les llevó agua en un jarro. Se sentó en el patio con Canelo y los miró trabajar, haciendo preguntas cada 5 minutos. «¿Por qué el clavo se dobla?» «Porque no le pegué derecho», decía Martín, y sacaba el clavo y volvía a intentar. «¿Y por qué la madera huele así?» «Porque es madera nueva. La madera nueva huele a bosque». «¿Y usted vive en el bosque?» «Cerca». «¿Solo?» «Solo». ¿No le da miedo?» Martín dejó de martillar. Miró a la niña desde arriba del techo. «A veces», dijo, y volvió a clavar. Al mediodía, Isabel le ofreció de comer. Frijoles con tortilla y pan recién horneado. Se sentaron en el patio, los tres y Canelo, bajo la sombra del árbol viejo. Martín comió despacio, en silencio, con el plato sobre las rodillas y la vista en algún punto del patio que solo él veía. Cuando probó el pan, se detuvo. Masticó despacio, tragó. «Está muy bueno», dijo en voz baja. «Gracias. Sabe como el de don Aurelio, pero diferente. Tiene algo más». «¿Algo más?» Martín no contestó. Terminó de comer, se limpió las manos en el pantalón y volvió al trabajo. A las 4 de la tarde el techo estaba arreglado. No perfecto, pero sólido. Ya no se hundía. Ya no entraba agua por la esquina. Las láminas estaban parejas, clavadas firme, con la tabla de encino como poste nuevo, sosteniendo todo. Martín guardó sus herramientas en el morral. Se puso el sombrero. «Si necesita algo más, me puede encontrar río arriba, pasando el puente». «¿Cuánto le debo?», preguntó Isabel. Martín la miró, no con sorpresa, con algo más suave, como si la pregunta le doliera un poco. «No me debe nada. Le puedo pagar con pan cada semana». Martín se quedó quieto un momento. Después asintió, una sola vez, y algo en la comisura de sus labios se movió. No fue una sonrisa, fue la sombra de una sonrisa, el lugar donde una sonrisa podría estar si ese hombre se lo permitiera. «Cada semana está bien», dijo, y se fue. Isabel se quedó en el patio, mirando el techo nuevo. Canelo se echó a sus pies. Las gallinas picoteaban la tierra. Lucía estaba dentro, hablando sola, inventando una historia con la cuchara de palo de don Aurelio. Y la casa, esa casa rota y abandonada que nadie quería, se veía, por primera vez, como algo que iba a durar. Gustavo llegó un jueves. Isabel estaba sacando pan del horno cuando escuchó el motor de una camioneta por el camino de tierra. Era un sonido que no se oía nunca por ahí. La gente del pueblo caminaba o iba en burro. Nadie llegaba en camioneta. Se limpió las manos en el delantal y salió al patio. Canelo ya estaba de pie junto a la cerca, con el pelo del lomo erizado y un gruñido bajo que Isabel nunca le había escuchado. La camioneta se detuvo. Era vieja, blanca, con la pintura descascarada y una llanta de repuesto amarrada con alambre en la caja. Gustavo bajó del lado del conductor. Llevaba una camisa de vestir arrugada,
pantalones oscuros y zapatos de ciudad llenos de polvo. Tenía la cara roja por el calor y los ojos achicados por el sol. Venía con otro hombre, un hombre bajo, con portafolio, que se quedó junto a la camioneta limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Lucía salió de la casa, vio a Gustavo y se escondió detrás de las piernas de Isabel sin decir nada. «Así que aquí estás», dijo Gustavo. No la saludó, no preguntó cómo estaba. Habló como habla alguien que busca algo que se le perdió y lo encuentra en un lugar que no le gusta. «Me dijeron en San Miguel que una mujer estaba vendiendo pan cerca del río. No me costó mucho adivinar». Isabel no se movió. Puso la mano sobre la cabeza de Lucía y la mantuvo ahí, firme, como un ancla. «¿Qué quieres, Gustavo?» «Vine a ver esta propiedad. Dicen que tiene un horno grande. Un buen horno de barro vale dinero. Y esta casa, aunque esté toda jodida, tiene terreno junto al río. Esta casa no es tuya. ¿Y es tuya? ¿Tienes papeles? ¿Escrituras? ¿Algún documento que diga que esta casa es de Isabel García?» Se rió, una risa corta, seca, sin alegría. «No tienes nada. Igual que antes. Te metiste en una casa abandonada como los perros callejeros se meten debajo de un puente. Y ahora juegas a ser panadera». Isabel sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, de rabia. De esa rabia comprimida que se acumula durante semanas y meses y que pesa en el pecho como una piedra caliente. «Yo arreglé esta casa», dijo, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. «Yo limpié el patio, yo reparé el horno, yo encendí el fuego. Tú no pusiste un solo clavo aquí». «Eso no importa. Lo que importa son los papeles. Y yo vine con un abogado», señaló al hombre del portafolio, «para ver si este terreno se puede reclamar. Si nadie lo reclamó, pues alguien lo tiene que reclamar. Y adivina quién tiene un abogado y quién no». Lucía apretó las piernas de Isabel con fuerza. La niña no lloraba, pero respiraba rápido, con esa respiración corta de los niños que están asustados, pero no quieren que nadie lo sepa. Canelo ladró, un ladrido fuerte, grave, que salió de algún lugar profundo de ese perro flaco, como si el animal también supiera que algo estaba mal. El abogado dio un paso atrás. «Gustavo, mejor nos vamos. Esto hay que verlo en el registro, no aquí». Gustavo miró a Isabel. La miró como se mira algo que estorba, algo que debería haberse rendido hace mucho tiempo y no entiende por qué sigue de pie. «Esto no se acabó», dijo. «Voy a volver, y cuando vuelva va a ser con papeles de verdad». Subió a la camioneta. El abogado subió atrás de él. El motor rugió y la camioneta se fue por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Isabel se quedó de pie en el patio, con la mano sobre la cabeza de Lucía, mirando la nube de polvo disolverse en el aire caliente. No lloró, pero cuando entró a la casa, se sentó en el piso junto al fogón y se abrazó las rodillas, y el temblor que había contenido durante toda la conversación le recorrió el cuerpo entero, de los pies a las manos, como una corriente fría que busca salida. Lucía se sentó junto a ella y le puso la mano en el brazo. «Mami, ¿ese señor nos va a quitar la casa?» «No, mi amor. Nadie nos va a quitar la casa. ¿Me lo prometes?» Isabel miró a su hija. Esos ojos grandes, serios, que habían visto demasiado para su edad. Esos ojos que le preguntaban lo único que importaba. «¿Estamos seguras?» «Te lo prometo», dijo Isabel. No sabía si podía cumplir esa promesa, pero la dijo. Porque a veces las promesas no se hacen porque uno está seguro. Se hacen porque la persona que pregunta necesita escucharlas. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la noche, los grillos, el río, el viento en los árboles, la respiración de Lucía,
el suspiro de Canelo dormido junto a la puerta. Cada sonido que normalmente la calmaba ahora le sonaba diferente, frágil, como si todo lo que había construido pudiera desaparecer con una firma en un papel. A la mañana siguiente, doña Consuelo la estaba esperando en la tienda. Me enteré, dijo Consuelo sin preámbulo. Todo el pueblo se enteró. La camioneta de tu cuñado no pasó exactamente en silencio. Isabel no preguntó cómo sabía que era su cuñado. En los pueblos pequeños, la información viaja más rápido que el viento. No sé qué hacer, doña Consuelo. Consuelo la miró con esos ojos pequeños y oscuros que veían más de lo que mostraban. Lo primero es saber si ese terreno está registrado. Vamos a ir al municipio. Yo conozco a don Fermín, el del registro. Trabajé con su esposa 30 años. Vamos a ver qué dicen los papeles. ¿Y si los papeles dicen que no es mío? Entonces los papeles tampoco dicen que es de tu cuñado, y eso ya es algo. Fueron al municipio ese mismo día. Lucía se quedó con Remedios, que se ofreció a cuidarla, cosa que sorprendió a Isabel, porque Remedios era una mujer callada que rara vez se ofrecía para nada. El camino al municipio era largo, 1 hora caminando hasta la carretera, media hora en un camión que pasaba 2 veces al día. Isabel iba callada, mirando por la ventana el paisaje seco, los nopales, las cercas de alambre, los cerros grises al fondo. Consuelo iba sentada junto a ella, con las manos cruzadas sobre el regazo y una bolsa de pan que Isabel hizo esa mañana. «Ese pan es para don Fermín», dijo Consuelo. «No es soborno, es que el hombre no desayuna bien y siempre está de mal humor. Con pan caliente se le suaviza». En el registro municipal, don Fermín resultó ser un hombre viejo, con lentes gruesos y un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Miró el pan, miró a Consuelo, miró a Isabel. ¿La casa de Aurelio Mendoza? Esa casa está en abandono legal. No hay herederos registrados. Nadie pagó predial en 6 años. Técnicamente es terreno municipal, pero nadie ha iniciado ningún trámite para reclamarlo. ¿Y si alguien lo quiere reclamar?, preguntó Isabel. Don Fermín se quitó los lentes y los limpió con la camisa. Hay una figura legal que se llama posesión de buena fe. Si usted puede demostrar que ha vivido ahí, que ha invertido trabajo en la propiedad, que la ha mantenido y mejorado, y si nadie presenta un reclamo legal legítimo dentro del plazo, puede iniciar un proceso de regularización. No es rápido, pero existe. ¿Cuánto tiempo? Depende, pero mientras usted esté ahí, viviendo, trabajando, cuidando esa propiedad, nadie la puede sacar así nada más. No con una camioneta y un abogado de cuarta. Consuelo sonrió. Isabel no, pero algo en su pecho se soltó, como un pájaro que se afloja de una mano cerrada. De regreso en el camión, con el sol bajando y el cielo volviéndose naranja, Isabel miró por la ventana y pensó en don Aurelio, un hombre que nunca conoció, un hombre que horneó pan en el mismo horno que ella ahora usaba, un hombre que vivió solo en esa casa y murió solo y no dejó a nadie, pero dejó el horno, dejó la cuchara de palo, dejó las paredes de adobe, dejó un lugar donde alguien, algún día, pudiera empezar de nuevo. Cuando llegó a la casa ya era de noche. Remedios le devolvió a Lucía dormida en sus brazos. Canelo las recibió en la puerta moviendo la cola. Y recargado contra la cerca de piedras había un atado de leña fresco. Isabel miró los troncos en la oscuridad. Miró hacia el río, hacia donde sabía que Martín vivía, aunque no podía ver nada. «Gracias», dijo en voz baja, al aire, a nadie, a alguien. El río murmuró su respuesta eterna, constante, indiferente, y la noche se cerró sobre esa casa como una mano que protege una llama del viento.
Las lluvias llegaron en junio. No las lluvias suaves de mayo que duraban 1 hora y dejaban el aire limpio. Las lluvias de junio, fuertes, largas, que caían durante toda la noche y convertían el camino de tierra en un río de lodo. El río creció, el patio se encharcó, las gallinas se metían debajo del árbol y se quedaban ahí, esponjadas y quietas, esperando. Pero el techo no se hundió, la lámina nueva sostuvo, el poste de encino sostuvo. El agua golpeaba arriba y resbalaba hacia los lados, y adentro se escuchaba el sonido de la lluvia, fuerte, constante, pero afuera, donde debía estar. Isabel se sentó esa primera noche de lluvia fuerte junto al fogón, con Lucía dormida en el petate y Canelo echado en la puerta, y escuchó la lluvia caer sobre el techo que Martín arregló, y por primera vez sintió que la casa la protegía. No era ella protegiéndose dentro de la casa, era la casa protegiéndola a ella. Como si las paredes y el techo y el fogón y el horno hubieran aceptado que alguien vivía ahí y hubieran decidido cuidarla. Las semanas pasaron. Isabel horneaba todos los días. La gente del pueblo venía por el camino de tierra, algunos con paraguas de tela, otros con costales de plástico sobre la cabeza, a comprar pan caliente. La cocina olía a canela, a piloncillo, a anís. El horno trabajaba constante, respirando fuego y calor como un animal domesticado. Consuelo le enseñó a hacer pan de muerto para noviembre. Isabel experimentó polvorones con nuez, conchas de chocolate, empanadas de frijol dulce. Cada nueva receta era un riesgo pequeño, una apuesta de harina y azúcar. Algunas salían bien, otras se quemaban o no levaban o sabían raro. Pero cada intento era una conversación con el horno, un aprendizaje lento que se acumulaba en las manos como la memoria se acumula en el cuerpo. Lucía empezó a ir a la escuela del pueblo. Era una escuela pequeña, de 2 salones, con una maestra joven que venía de la ciudad y un pizarrón verde con la pintura cayéndose. Isabel le compró un cuaderno y un lápiz con el dinero del pan. Lucía caminaba al pueblo todas las mañanas con Canelo, que la acompañaba hasta la puerta de la escuela y se echaba afuera a esperarla, inmóvil, paciente, como un guardián que se toma su trabajo en serio. Los niños del pueblo empezaron a acercarse al perro, después a Lucía, después a la casa. Un sábado, 3 niños vinieron a jugar al patio. Lucía les mostró las gallinas, el horno, el río. Les contó que su mamá hacía el mejor pan del mundo y que Canelo era el perro más valiente que existía. Los niños se fueron con pan en las manos y barro en los zapatos, y al lunes siguiente volvieron con más niños. El patio se llenó de voces. Isabel los veía desde la cocina, amasando pan, escuchando las risas mezclarse con el sonido del río y el crepitar del fuego. Y algo que había estado apretado dentro de ella desde la noche en que salió de su casa con Lucía en brazos, empezó a soltarse, despacio, como un nudo mojado que finalmente cede. Martín seguía viniendo, no todos los días, no con horario, pero venía. A veces traía leña, a veces traía una tabla o un clavo o una bisagra para alguna puerta que Isabel quería arreglar. Una vez trajo una reja de madera que hizo para el gallinero, con listones lisos y una puertita con pasador. Otra vez trajo un banco de 3 patas, sólido, del color de la miel, hecho con madera de mezquite que olía dulce cuando el sol le daba. Isabel le pagaba con pan. Él lo recibía sin decir nada, lo envolvía en un pañuelo y se lo llevaba. Pero cada vez se quedaba un poco más. Primero 5 minutos, después 10. Después un café junto al fogón mientras Lucía le contaba lo que había aprendido en la escuela. ¿Usted sabe multiplicar?,
le preguntó Lucía un día. Algo sé. ¿Cuánto es 7 por 8? Martín pensó un momento. 56. Sí, mi mamá también lo sabe. Son los únicos 2 grandes que se lo saben. Martín miró a Isabel. Isabel lo miró a él. Y los dos apartaron la mirada al mismo tiempo, como si verse demasiado fuera peligroso, como si lo que estaba creciendo entre ellos fuera una planta frágil que necesitaba sombra para no quemarse. Un domingo, Isabel lo invitó a comer. No lo planeó. Estaba haciendo arroz con frijoles y calabaza y nopales, y Lucía dijo, ¿Y si invitamos a Martín? y antes de que Isabel pudiera pensarlo, la niña ya había salido corriendo con Canelo por el camino del río. Volvió media hora después, jalando a Martín de la mano. ¡Ya vino! Le dije que había arroz. Martín estaba de pie en la puerta del patio con el sombrero en la mano y una expresión que Isabel no le había visto. Incomodidad. No la incomodidad de alguien que no quiere estar ahí. La incomodidad de alguien que lleva mucho tiempo solo y ha olvidado cómo es sentarse a comer en una mesa donde alguien cocinó para él. Pase, dijo Isabel. Hay suficiente. Comieron en el patio, bajo el árbol. Isabel había puesto un mantel sobre la mesa, un mantel viejo que Consuelo le regaló, con flores bordadas y una mancha de café que no salía. Los platos eran disparejos, uno de peltre, uno de barro, uno de plástico. Los vasos no combinaban. Las tortillas estaban en una servilleta de tela. Pero estaba todo puesto, como una mesa de verdad, como un hogar de verdad. Martín comió en silencio. Lucía habló todo el tiempo. Canelo se echó debajo de la mesa y de vez en cuando asomaba la nariz para pedir algo. Las gallinas rondaban el patio. El sol entraba entre las hojas del árbol y hacía manchas de luz sobre el mantel. Cuando terminaron, Martín dijo, «Hace mucho que no comía así». «¿Así cómo?», preguntó Lucía. «Así, con alguien». Lucía lo pensó. «Pues puede venir todos los domingos, ¿verdad, mami?». Isabel sintió el calor en la cara, no del sol, de algo más hondo. «Si él quiere, puede venir», dijo sin levantar la vista del plato. «Quiero», dijo Martín. Lo dijo en voz baja, sin mirarla, mirando el vaso de agua que tenía entre las manos, como si le estuviera hablando al agua y no a ella. Pero lo dijo. Y la palabra se quedó flotando en el aire del patio, entre el olor del arroz y el sonido del río y las risas de Lucía persiguiendo a una gallina, como una semilla que cae en tierra fértil y se queda ahí, quieta, esperando la lluvia. Esa tarde, cuando Martín se fue, Isabel se sentó junto al horno. El fuego ya se estaba apagando. Las brasas brillaban anaranjadas en la boca del horno, pulsando despacio como un corazón. Puso la mano sobre la pared de barro. Estaba tibia, viva. Pensó en todo lo que había pasado. El camino de tierra con Lucía en brazos. La primera noche en esa casa sin puerta. El fogón que no podía encender. El cerillo que tembló en su mano. Los frijoles de Consuelo. El perro que se quedó. La primera llama. El primer pan. La primera persona que vino a comprar. El techo arreglado. La leña que aparecía. Gustavo con su camioneta y su abogado. Don Fermín con sus papeles. Los niños en el patio. La mesa con el mantel viejo. Martín diciendo, «Quiero», con la voz más baja del mundo. No era la vida que había imaginado. No era la casa que tuvo con Ramón. No era el negocio familiar, ni los domingos de pan dulce, ni la ropa limpia en el patio de aquella otra vida. Era otra cosa.
era nueva, era suya. Lucía salió de la casa con Canelo y se sentó junto a ella. La niña recargó la cabeza en el brazo de su madre y miró las brasas del horno. «Mami, ¿qué, mi amor? ¿Esta ya es nuestra casa?» Isabel miró el patio barrido, las gallinas en el gallinero de madera, la ropa limpia en el lazo, el techo arreglado, las macetas con hierbas que estaba empezando a cultivar, el camino de piedras que hizo con sus propias manos, el horno de don Aurelio, que ahora era el horno de Isabel. Y más allá, el río que seguía pasando, constante, paciente, como si llevara años esperando que alguien le preguntara si podía quedarse. «Sí, mi amor», dijo Isabel, «esta ya es nuestra casa». Lucía cerró los ojos. Canelo suspiró y puso la cabeza sobre las patas. Las brasas pulsaron una vez más en la oscuridad del horno, y el humo subió, delgado y manso, por encima del techo reparado, por encima del árbol viejo, por encima de los cerros y la niebla y el silencio del pueblo, hasta perderse en el cielo abierto de la tarde como una oración que nadie dijo en voz alta, pero que alguien en algún lugar escuchó. Esta historia es una obra de ficción. Los personajes, lugares y eventos descritos son producto de la imaginación. Cualquier semejanza con personas vivas o fallecidas, con hechos o con lugares existentes, es pura coincidencia.